¿Se ven hermosos? Qué bien estar aquí. La verdad que ya me hacía falta estar de vuelta. He estado estuve toda la semana fuera y un poco corriendo y haciendo pues algunas gestiones domésticas que tienen que ver con cosas que hay que hacer en etapas de nuestra vida. Y nada, estaba ya deseoso por estar acá, estar con ustedes. Así que esta semana, si no me vieron conectado en el teléfono y como que me buscaban y no me encontraba, era porque no estaba por aquí. Pero nada, acabamos de llegar ayer. De vuelta, la lluvia atrasó el vuelo, me cancelaron el vuelo el viernes, me tuve que quedar en Puerto Rico un día más. Que no me ofende porque pues, como se come tan bien, pues un día más, ¿qué te parece? Entonces la pasamos muy bien. Mi amor, si me pasa mi teléfono, por favor. Quiero compartir algo a base de testimonio para comenzar. Hoy es el día de Pentecostés. Muchas iglesias hacen una celebración extraordinaria sobre Pentecostés. Nosotros hemos entendido que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Y yo creo que todos los días es Pentecostés para mí. Yo no sé tú, pero para mí es Pentecostés. La visitación del Espíritu Santo que dirija tu vida, que dirija tus pasos. Esta ha sido una iglesia de oración y de palabra. Y la iglesia de mucha oración y de mucha palabra es una iglesia que busca firmeza en la verdad de Dios. Y entonces lo emocional tiende a tomar su lugar cuando solamente Dios lo permite. Entonces, para muchos es difícil ver cómo Dios opera en esta iglesia porque la humanidad moderna está más acostumbrada a que sus emociones sean satisfechas, ¿verdad? El que está aburrido quiere que lo entretengan, ¿verdad? El que está desesperado quiere ocuparse en algo porque quiere hacer algo. Nuestras emociones nos traicionan y generalmente dirigen nuestras vidas. Y cuando venimos a Cristo son muchos los que aún después de estar en Cristo le permiten a sus emociones y a su corazón que sea el que dirija su vida. Y nada, simplemente eso es algo que sucede bajo el proceso de crecimiento espiritual, donde nosotros entramos en esa guerra espiritual. El corazón, el espíritu, el alma, ¿verdad? El cuerpo te pide el pecado, la vida, tu misma concupiscencia te pide vivir de una manera, pero cuando le quieres dar permiso a Cristo, al Espíritu Santo que dirija tu vida, entra una guerra espiritual. Si de hecho buscamos en la Biblia casi todo lo que habla el Nuevo Testamento de guerra espiritual, tiene que ver con hombres y mujeres que deciden entregar su vida, caminar por el Espíritu Santo y al tomar esa decisión, bautismo, al tomar esa decisión, entran en una guerra espiritual porque tu espíritu quiere hacer algo y tu carne no. Muchas veces la iglesia moderna ha caracterizado la guerra espiritual estrictamente demonios contra cristianos. Entonces guerra espiritual se ha convertido en que hay algo malo sucediendo, lo más seguro son los demonios y hay que reprender y hay que hacer guerra espiritual. Y cuando yo voy a la guerra espiritual en la Biblia me encuentro que en realidad está más basada en hombres y mujeres que quieren cambiar su vida, entregarla a Dios y entran en esta guerra constante. Lo bueno de la guerra espiritual cuando tú quieres cambiar tus emociones y someterlas a Dios es porque cuando estás en guerra de seguro vas a tener una victoria. ¿Lo entendió? El cristiano más peligroso para mí es el cristiano que no está en guerra espiritual. El cristiano que se siente bien. ¿Qué dice la Biblia sobre ese cristiano? El que crea que está firme, mire, que no caiga. Pero el cristiano que constantemente está batallando porque quiere mejorar su vida, está peleando contra su alma, contra su corazón, porque su espíritu quiere darle a Dios. Ese cristiano está en guerra espiritual. Y mientras tú estés en guerra espiritual, de seguro vas a tener la victoria, porque ya hemos sido más que vencedores por medio de Jesucristo. Amén. He sido más que vencedor. Entonces no busco resultados en que me vaya bien. Busco resultados en que yo no sea la misma persona que fui ayer. Y ese es el problema moderno de la guerra espiritual, que estamos buscando que me vaya mejor que ayer, que tenga más dinero que ayer, todo me salga mejor, que yo vaya mejorando. Y aunque hay mejoría, vamos de victoria en victoria, vamos subiendo peldaños, como decía el corito. Aunque sí vamos a ver eso, el resultado no es que me vaya mejor, el resultado es que yo sea una persona mejor, el que yo sea alguien que refleje a Cristo cada día más y más.
Cuando vamos a procesos de caminar en el Espíritu Santo, entonces comenzamos a entregar nuestra vida, comienza el Espíritu Santo a usarte, a tomar tu vida y utilizarla para su propósito, porque eso es lo que Dios quiere hacer, glorificarse en nosotros. En ese proceso, su servidor ha tenido unos percances ministeriales. El ministerio profético ha sido un ministerio muy cargado para mí, de mucho gozo, pero a la misma vez de mucho dolor. Quizás usted no lo entienda, pero algunos que están aquí lo pueden entender. Cuando Dios nos envía a ministrar, nosotros ministramos y recibimos la voz de Dios, seguimos la voz de Dios, pero en ese proceso nosotros tendemos a entrar en un poco de confusión porque nos da temor cuando Dios nos dice hablar, nos dice ministrar cosas que en el momento no tienen sentido. Pero cuando Dios las da, las queremos hacer. Por eso quería abrir esto con un testimonio y luego entramos al mensaje. Si nos da tiempo y si no, nos quedamos con el testimonio porque quien ordena es el Espíritu Santo. En realidad traen un mensaje, Rafa, ya mismo empezamos el mensaje, pero de momento que me senté aquí, sentí compartir con usted lo que quiero decirle. Aún después de caminar en Cristo, la guerra no termina. Aún yo, tantos años en el ministerio, caminando en el ministerio profético, me encuentro en circunstancias en que lo que Dios me pide que haga, yo lo tengo que pelear en mi espíritu porque pienso que soy yo, que no es Dios. ¿Y cuántos tienen esas dudas? ¿Cuántos han tenido esas dudas, verdad? ¿Cuánto tú has sentido Dios te dice, vete a ayudar a aquella persona? Y uno dice, ¿eso sería que comí pizza el día de ayer y hoy me está cayendo mal? ¿O fue el Espíritu Santo que me está hablando, verdad? ¿Será que debo de hacerlo? Entonces, si quieres te regalo un consejo. Cada vez que Dios sientas hacer algo por alguien y piensas que a lo mejor eres tú, no fue el Espíritu Santo, si es para bendecir a una persona, hazlo. Hazlo. Porque cuando te dejas usar por el Señor para bendecir a alguien, entonces Dios va a usar tu vida. Él pone el querer como el hacer. Y luego Dios te va a confirmar. ¿Ok? Cuando son cosas que tú sientes que va a bendecir a una persona, pero todavía estás dudando, tírate. En Puerto Rico decimos así, tírate con todo y tenis. ¿Ok? Con todo y zapato. Yo he aprendido algo. Cuando hay una oportunidad de bendecir, de tener compasión, yo doy el paso y raras veces Dios me ha dicho que fue un error. He visto a Dios bendecir a otra persona. En un episodio que yo tuve en el año 2009, ¿cuántos años van del 2009 para acá? En ese momento yo estoy en una iglesia en Puerto Rico que me invitaron a ministrar y yo fui a ministrar a ese lugar porque tampoco me voy a ministrar porque me invitan. Voy a ministrar porque aunque me invitan, oro y le pregunto al Señor, ¿yo debería aceptar esa invitación? ¿O será que tú tienes a alguien más para ministrar ese lugar? Yo nunca asumo de que el que a mí se me invite para ministrar en un lugar, eso fue idea de Dios. He aprendido a que quien me dice a mí dónde tengo que ir a ministrar es Dios. Por otra parte, he llamado a lugares a los cuales Dios me ha dicho, tienes que ir a ese lugar a ministrar. Y he llamado a lugares o a ministros y le he dicho, el Señor me dio una palabra para tu iglesia. Así que te lo estoy diciendo por si me abres la puerta, porque quiero ser obediente a Dios. Cuando fui invitado a Puerto Rico, Dios me confirmó el viaje, me dijo, tienes que ir a ese viaje. Y fui en el año 2009 a ministrar en Puerto Rico. Quiero leerte un mensaje que me llegó esa semana. Estaba en Puerto Rico un poco frustrado por la situación que estaba pasando. Y en esa frustración lo primero que uno dice es, eso me pasa porque no estoy en el espíritu. Tomé las decisiones por mi cuenta. Y a veces uno ora y busca la presencia de Dios y tú tienes esos percances que te van mal, ¿verdad? ¿A quién le ha ido mal aquí de vez en cuando? ¿Ok? Los perfectos no levanten la mano. Los demás vamos a levantarla. ¿Ok? Sí. Porque es que nos ha ido mal. ¿Cuántas decisiones no has tomado tú en la cual todo lo que pudo haber salido mal, salió mal? Y este fue un viaje que yo di con un poco de estrés. Estaba sumamente estresado porque cosas estaban sucediendo
Y muchas veces yo, cuando Dios me empieza a usar, yo estaba dudando de lo que Dios estaba haciendo en mi vida y aún dudaba de mi propio ministerio profético. Te voy a leer el mensaje tal como me llegó esta semana, cuando estaba un poco frustrado por la situación que estaba lidiando en Puerto Rico con las decisiones que tenía que tomar. Dice así: hola Maelo, ¿cuánto tiempo? No voy a mencionar el nombre de este joven porque no le he pedido permiso. ¿Ok? Soy tal persona, el hijo de tal pastor y tal pastora de Puerto Rico. Hace 12 años que estoy viviendo en Argentina como misionero a tiempo completo con una organización específica cristiana. Y nada, te escribo para darte la buena noticia de que la palabra que Dios me dio a través de ti hace 13 años, el 5 de diciembre del 2009, en la finca de Corozal, hoy se está cumpliendo. Vivo entre gente de todas partes del mundo: Finlandia, Italia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Guatemala y Canadá. Llevo 2 años de conmover cimientos, quebranto, madurar, atar cabos sueltos y mucho más. Él cerró el mensaje de esta manera: gracias por escuchar la voz de Dios y compartir lo que te dice. Siempre te recuerdo con admiración. Abrazos a la familia. Hace 13 años no veo. Tenía 7 años cuando yo le di esta palabra profética. ¿Cuántas veces Dios me manda a llamar niños? Y yo tengo temor de dar una palabra profética a los niños, porque son niños. La palabra profética fue escrita completamente y yo le puedo enseñar la foto de todo lo que Dios le dijo a ese niño cuando tenía 7 años. Y no la voy a leer porque es extensa. Solo quiero decirte lo siguiente: no estás perdiendo el tiempo. Cuando te dejas usar por el Espíritu Santo, aunque pases vergüenza, aunque pases percances, tú no estás perdiendo el tiempo. Dios está haciendo una obra. Neftalí, donde has estado, los lugares que has entrado, las palabras que has predicado, las veces que has pensado tanto esfuerzo para nada, eso es una mentira de Satanás. No has perdido el tiempo. Gabino, no has perdido el tiempo. Dios ha hecho obras con lo que has hecho. Antonio, no has perdido el tiempo. Él sí. No has perdido el tiempo. Aquella joven que está allí, levanta tu mano. Sí, me estás mirando. Esa. You have not wasted your time. You're just on time. For the Holy Spirit, it's in you. And actually you're battling because the Holy Spirit is leading you to do things and you're a little afraid to move, to do. Because you're still thinking maybe it's me. Maybe it's not the Holy Spirit because I'm too eager. I'm too eager and maybe I need to slow down, and it's okay. The Holy Spirit is telling you, do not be afraid. Because I will open the door and nobody will close. I will open the door. You feel like an outcast occasionally, but the Lord says you'll be surrounded by so many people. You're not going to know what to do with them. For the fire that I placed in you, it came from the Lord. It didn't come from you. And you have not wasted your time. And you're a young person, at young age, and you have already made a commotion in the life of many people. Because that's how much fire is in you. Keep moving forward. Keep moving forward. Hace unos días yo traje un mensaje que tenía que ver con, titulado que Dios va a conmover las naciones. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje profético? En ese mensaje profético, uno de los puntos claves es lo que va a suceder y lo que está comenzando a suceder en el mundo ahora. Yo estaba diciendo en ese mensaje, tratando de acordarme, de que a la medida que el mundo levanta persecución contra la iglesia,
la ira de Dios se va desatando contra el mundo, porque somos los hijos de Dios. Y que en medio de la ira de Dios, Dios nos va a guardar a nosotros. Nosotros vamos a ser cuidados, pero que Dios va a desatar un espíritu de oración y un espíritu profético de revelación para advertirnos antes que venga algo difícil, para que estemos listos y para que tengamos paz, sabiendo de que prepárate, pero a la misma vez quédate tranquilo, yo estoy contigo, ¿verdad? Y qué lindo es vivir en una situación donde todo el mundo, donde todo es difícil y tú saber que tú vas a estar bien porque Dios te cuida. Él cuida de ti, Él guarda de tus hijos, Él guarda de tu familia. Hugo oraba al principio que a veces hasta temor es enviar tus hijos a la escuela. Pero aún así, como hijos de Dios, la certeza de que tus hijos están en las manos de Dios y de que Él es quien guarda tu casa, nos da paz. Y esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Yo le oraba al Señor, qué impresionante, me diste una palabra profética para este año en la cual tú dices que se va a aumentar la persecución con la iglesia, y a causa de esa persecución en contra del verdadero cristiano y en contra de la verdad, se desata a la misma medida la ira de Dios sobre el mundo y las naciones van a ser conmovidas. Oraba cuando venía en el avión de Puerto Rico, le digo, Señor, ¿qué te tramas para este domingo? Aparte de un momento de alabanza extraordinario que hemos tenido esta mañana, el Señor me dice, ya te di el mensaje, ya te hablé el mensaje. Hace años que predicaste el mensaje que te toca hablar este domingo. Y cuando estaba mirando mis notas, fue en el año 2019, el que el Señor me dio la palabra profética para el año 2020. Interesantemente, muchas veces Dios me da palabra profética, como usted acaba de encontrar, que hace 13 años Dios me dio una palabra profética específica para este joven. No le leí la palabra profética, pero decía lo siguiente: a la edad de 20 años, Dios se va a exponer a varias naciones. Le di la edad y lo que Dios iba a hacer con él. Por eso me daba miedo en ese momento dar fechas y cosas, porque uno recibe del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el año 2019 Dios me habló y traje una palabra a esta iglesia donde hablamos lo que iba a comenzar a suceder en el 2020. E interesantemente hoy Dios me dice, quiero que retornes a esa palabra y repitas algunas partes importantes, porque es la estrategia final que yo tengo para la iglesia en medio de la persecución que se está aumentando. ¿Cuántos quisieran saber cuál es la clave de nuestra victoria? Diga amén, porque yo sé que muchos lo quieren saber. Voy a leer, tal como Dios me lo dio para el año 2019. El año 2020 se presenta como un aumento en persecución contra la iglesia y contra la moral judeocristiana bíblica. El peligro acecha en dos direcciones. Escuche bien. Esta fue la palabra que yo escribí en el 2019. Los llamados cristianos que niegan la verdad bíblica forjándose de sus propias opiniones y hacen consenso con el mundo mientras aumenta la caída moral. El segundo área de ataque. La segunda área de ataque es la otra dirección del peligro contra la iglesia, el directo ataque del mundo dirigido por Satanás y sus demonios, cuyo ataque ahora es más preciso debido a que Dios ha comenzado a separar el trigo de la cizaña. Acuérdese que trigo y cizaña no tiene que ver con demonios y ángeles, tiene que ver con cristianos que son y cristianos que no son. ¿Se parecen? ¿Ok? Cuando comienza Dios a separar el trigo de la cizaña, el enemigo va a saber entonces dónde está el trigo también y dónde está la cizaña. Eso me explico. Está escrito aquí como lo escribí en el año 2019. Como la iglesia llega ahora a una encrucijada donde se deben decidir a quién vamos a servir y cuál es su guía, los que optan por caminar en pureza bíblica serán conocidos y seremos conocidos como intolerantes, escuche bien, ignorantes y extremistas. Esas son las tres descripciones que el mundo va a tener para ti y para mí.
Si yo decido caminar en la verdad bíblica, a mí se me va a catalogar como una persona intolerante. ¿Ok? Los demás llamados cristianos que se hacen, los demás que se llaman cristianos, que hacen consenso, ya se adjudican como parte del sistema, lo que permite al enemigo descifrar. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la estrategia ante un tiempo apocalíptico, final y de gran persecución? ¿Cuál es la estrategia? No sé cuántos se acuerdan, y aquellos que toman nota pueden ir al final, diciembre de 2019, te va a encontrar sus notas. La clave para nuestra victoria se llama, dígalo conmigo, compasión. Compasión. La iglesia está confundida y muchos quieren levantar espada. Muchos piensan que este es el momento de levantar espada contra el diablo y comenzar a tirar dardos de fuego y quemar. Porque hay blasfemia contra la iglesia. ¿Cómo es posible que hablen mal de los hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Altísimo. ¿Ok? Él me ha puesto en lugares celestiales y Él me ha dado poder y Él me ha dado gloria. Todo eso es verdad, pero todo eso tiene cumplimiento en el día del Señor. Ahora Dios me ha bendecido para yo ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Y la estrategia que yo siento de parte del Espíritu Santo, según el mensaje que Dios me dio la última vez que estuve en este lugar, que se levanta gran persecución con la iglesia, aún más que antes, y la moral de nuestros países está cayendo a niveles tan bajos que jamás lo habíamos visto. El Señor me dice: es hora de que tengas compasión. Compasión se define como el sentimiento, la tristeza, el sentir por el sufrimiento ajeno. Cuando se levantan políticos y hablan contra los cristianos, cuando se levantan políticos y toman decisiones contra la vida de millones de niños, y quieren ellos tomar la decisión de quién vive y quién no vive, porque el aborto se ha convertido el sacrificio a Moloch, como en los tiempos de los moabitas contra Israel, donde Dios decía: es una abominación que sacrifiques tus hijos a Moloch. Capítulo 18 de Levíticos. Es abominación contra Dios. Cuando estos políticos levantan su voz, cuando estos políticos toman leyes y utilizan el dinero de nuestros taxes para asesinar a millones de niños, que por consiguiente quiero decirle que en la nación americana hay millones de abortos considerados legales en esta nación. Cuando gran parte de la iglesia se está haciendo cómplice de este problema, muchos dirían: vamos a levantar espada y vamos a hacer guerra. Yo siento que yo quiero orar por esos políticos. Yo siento que yo quiero clamar por ellos, porque ellos no son más o menos pecadores que yo, y Jesucristo murió por ellos también. Y de la manera que hoy asesinan niños, mañana, si reciben al Espíritu Santo, serán la salvación para más millones de otros. Porque el que esté libre de pecado, que levante su mano y agarre su roca y comience a tirar. Es cierto que nuestra nación se está moviendo hacia el pecado, pero la estrategia que confunde, la estrategia que gana y la estrategia que nos lleva a nuestra victoria va a ser la compasión. Por consiguiente, el primer punto que quiero compartir es que la compasión comienza aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque es aquí donde lo opuesto a compasión se llama indiferencia. ¿Lo sabía? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y muchas veces no vemos compasión en nuestras vidas porque somos indiferentes al problema del hermano. Hay hermanos que tienen debilidades con sus finanzas. Hay hermanos que tienen debilidades con sus matrimonios. ¿Verdad? Tú oras por ellos, los ayudas, prestaste dinero, al otro día cayeron y le fue peor. Y hay algunos que dicen: se lo merece. Se lo merece. Eso le pasa por no
esto, por aquello. Es fácil, ¿verdad que nos sale fácil hablar de esa manera? La indiferencia es el antagonista a la compasión. Y muchos dicen, no me importa lo que le pasa al hermano. Pero si no puedes levantar al hermano, por lo menos ora por él. Y ten compasión. Ten compasión. Santiago, capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Eso sucede a diario en la iglesia. El primer lugar donde tú puedes comenzar a ganar tu victoria en los tiempos de persecución es de la iglesia. Es teniendo compasión por tus hermanos, es no siendo indiferente a la necesidad. Amén. No siendo indiferente a todos los que entraron por esa puerta hoy. No importa el vestuario que trajeron, la condición que tengan, el lenguaje que hablan. Yo no quiero ser indiferente a ellos. Yo quizás no tenga lo que ellos necesitan, pero me preocupa su condición y quiero clamar junto con alguien por la condición de él o de ella. Ese es nuestro punto de partida. Segundo, nuestra compasión confunde al enemigo. Si tú quisieras confundir, si verdaderamente tú quisieras hacerle un ataque a Satanás y levantar espada contra Satanás, sé compasivo con alguien. Y créeme que se revuelcan los demonios y no saben qué hacer contigo. Quiero que lea conmigo en capítulo 6 de Lucas, el versículo 26 en adelante. Pues a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Hay un programa importante, digo importante por el hecho de que millones en esta nación lo ven. Son mujeres que se sientan a hablar política. Estas mujeres, se llama su programa The View. The View se sientan ese grupo de mujeres, algunas son artistas, entre ellas famosas, y quieren manipular a la nación por su fama. No tienen nada bueno que hablar sobre los cristianos. De hecho, el ataque que hubo en la escuela recientemente, donde murieron algunos maestros y niños, porque un joven cuyo corazón, cuyo espíritu está alejado de Dios, decidió levantar su arma y asesinar a 2 o 3 personas porque tiene su mente desgarrada, porque el enemigo se aprovechó de su debilidad. Quizás tú y yo no llegamos a ese extremo, pero eso no significa que Satanás no dirigía nuestras vidas. Hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ese joven no ha tenido la oportunidad de salvación que tú y yo hemos tenido y causó la muerte de muchas personas. Es un error, es un daño. Está mal, no podemos aplaudir lo que está mal, pero tengo compasión por ese joven. Sin embargo, este programa de televisión dijo que gran parte de la culpa por la cual estos jóvenes hacen esto es por los cristianos. Cuando tú conectas una cosa con la otra, entonces yo diría, pues, ¿qué hago? Voy a levantar una maldición contra esas personas que están en ese programa de televisión. Me voy a orar y guerra espiritual en ayuno y vamos a reprender y vamos a hacer un ataque espiritual. ¿Sabes qué? Igual de compasión tengo por esas damas que se sientan en ese programa de televisión a hablar contra los cristianos, porque ellas no han tenido la experiencia del Espíritu Santo que tú y yo hemos tenido. Me da compasión, me da dolor verlas. Quiero darte la clave. La clave se encuentra cuando Jesucristo fue criticado y atacado por los fariseos. Y mira lo que sucede inmediatamente. Está en Mateo 9, del versículo 34 al 36. En el versículo 34 de Mateo, Jesucristo está haciendo cosas y liberó endemoniados.
En el versículo 34 dice, pero los fariseos afirmaban, escuche, cuando se dice afirmar, significa que yo tengo convicción que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y tú y yo sabemos que lo que ellos dijeron no era cierto, pero en la mente de ellos, los fariseos afirmaban, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Catalogaron a Jesucristo como endemoniado y que por consiguiente los demás demonios le hacían caso a él. En el versículo que le sigue, el versículo 35, escucha cómo Jesucristo ataca y confunde al enemigo en la guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. Jesucristo o Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto es lo que él hacía. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Tú tienes la oportunidad y yo hoy de criticar lo que está sucediendo en esta nación. Y tenemos el derecho. Y yo puedo criticar y hablar la verdad. La gente me pregunta, y esto, esto está mal, esto está bien, porque la Biblia dice esto. Esas son mis conversaciones. Pero la persona que está tomando esa decisión, el político que está firmando ese papel, necesita a Dios. Sus decisiones son anticristianas, pero su corazón necesita al Espíritu Santo, porque yo estuve donde Él está. Yo pensaba como Él pensaba. Yo hacía como Él hacía. Quizás no con una autoridad de político, pero en mi mente y en mi corazón estaba tan lejos de Dios como lo está Él o como lo está en muchos. Y por eso, hoy Dios nos da la estrategia nuevamente para pasar este año, el que viene, y el resto de nuestra vida cristiana en una victoria continua, que es la necesidad del cristiano moderno. Sigo leyendo. ¿Dónde me quedé? Estaba en el punto número 2. Vamos a leer otra vez en Lucas 6, 27 en adelante. Ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Esto es contraproducente a lo que sucede hoy, ¿verdad que sí? Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Tercer punto. La compasión nos lleva a la perfección. Leemos Mateo capítulo 5, versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren. Escuche bien, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hace esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a solamente los hermanos, ¿qué demás hacen ustedes?
¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Pero el versículo 28 dice lo siguiente. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Compasión. Hay un aspecto de perfección en tu vida cristiana que procede de orar por los enemigos, de amar a nuestros enemigos, de tener, dígalo usted, compasión. Último punto y el punto importante que cierra el mensaje de hoy. Es la compasión la que triunfa en medio de juicio y en medio de la calamidad que Dios desata sobre el mundo. ¿Se acuerdan que hablé la semana, mi último mensaje, que Dios va a desatar calamidad porque el mundo se levanta contra los hijos de Dios? Y si Él es mi defensa, ¿qué me resta a mí hacer? Si yo no tengo que levantar espada, a mí solamente me resta tener compasión por aquel que levanta espada contra mí, por aquel que me hace daño a mí, por aquel que me quiere encarcelar, por aquel que me quiere cerrar las puertas. Y dejar que Dios haga la guerra. Va a haber calamidad sobre el mundo y las naciones debido a ellos negarse contra Dios y levantarse contra los hijos de Dios. Yo voy a tener compasión. ¿Cómo yo triunfo? El punto número 4 está en Santiago capítulo 2 versículo 13. Dice así. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates, si no cometes adulterio, pero matas, has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Pero habrá un juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. La compasión triunfa en, dígalo usted, el juicio. Y yo veo una iglesia que quiere triunfar levantando espadas, reprendiendo y haciendo ataques en el medio del juicio que se ha levantado sobre el mundo y especialmente nuestra nación, las calamidades que vamos a ver. Sin embargo, el triunfo está en que yo sea compasivo. La estrategia final para el tiempo que estamos viviendo es que oremos por nuestros enemigos. Y que aún así amemos a los que nos hacen el mal. ¿Cuántos se sienten aquí listos para tal testimonio? Voy a cerrar con esto. Primero resumen y luego conclusión. Resumen, la compasión debe ser un estilo de vida entre nosotros hasta el punto que los que viven afuera se atrevan a decir, mira cómo se aman. Paréntesis, porque quiero ser dirigido por el Espíritu Santo y perdone que me extienda un minuto más. Únete a lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Pero si no te puedes unir, no critiques lo que Dios está haciendo en esta iglesia. No lo dañes, no te metas en la mente de otras personas a derrumbar lo que Dios está haciendo. De seguro te voy a decir que los líderes de la iglesia no son perfectos. Y si encuentras la iglesia perfecta o el líder perfecto, no te unas porque ya se lo dañaste. Huye. Pero no seas dañino. Ora por lo que hablas. Cuidado con lo que dices. Porque Dios va a llevar a esta iglesia a compasión. Porque no importa lo que hagas, vas a ser amados. Y van a ser amados por este ministerio. Hay algunos que no están entre nosotros, pero reciben la misma intercesión y el mismo amor. Y van a recibir compasión de este ministerio. La victoria no está en que todo el mundo me ame y esté de acuerdo conmigo. La victoria está en que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Y cuando yo glorifico a Dios, alguien no va a entender lo que estoy haciendo. Alguien se va a ofender. Pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios.
Gálatas capítulo 6 dice así, del versículo 7. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu Santo cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y mi conclusión hoy está en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Usted sabe que yo dejo que la Biblia concluya el mensaje y no yo. Lo voy a leer tal como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo y de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ese es mi Señor Jesús. Él opera en compasión, Él camina en compasión, hay victoria. En medio del juicio que se levanta, ¿cómo yo voy a ser victorioso? Compasivo. Póngase de pie conmigo, por favor, vamos a orar. Camila, por favor, una notita musical y oramos para cerrar. Esto ha sido un servicio extraordinario. ¿Cuántos son bendecidos hoy? Wow. ¿Cuántos sienten que Dios les habló hoy? ¿Cuántos se sienten listos para verdaderamente ganar una victoria para lo que viene? Quiero decirte algo, no va a ser fácil para muchos. Cuando alguien te ofende, no es fácil amar a esa persona. Cuando alguien te agrede, no es fácil virar la otra mejilla. No es fácil. En ninguna manera estoy predicando un mensaje que es para súper espirituales. Estoy predicando un mensaje para aquel que cuando le dan en la mejilla se ofende, llora, quiere gritar. En su corazón quiere erguirse y levantar su mano y defenderse. Pero quiero decirte que la batalla espiritual la vas a ganar. Y Dios te va a dar la fuerza para virar la mejilla. Hay gente que me estaba escuchando hoy aquí que han tenido guerra interna en su familia. Quiero decirte algo, cuando hagas silencio, no digas nada y vires la mejilla, va a haber confusión en el campo del enemigo. Satanás se va a confundir y la guerra que hay en tu familia se va a detener. Tú has tratado de arreglar la situación y has tratado de traer justicia por tu cuenta, porque tú sabes la verdad. No significa que lo que estás diciendo es incorrecto. Y no significa que lo que estás haciendo o diciendo es injusto. Significa que no es Dios quien lo está haciendo, eres tú quien lo está haciendo. Vira la mejilla del otro lado y quédate quieta, quédate quieto y deja que Dios haga la obra. También veo personas que tienen la misma situación, parecida situación en sus trabajos, en sus carreras, y quieren traer justicia. Ha sido injusto lo que me hicieron. Mira lo que esto, ¿cómo es posible? Yo oré al Señor, ¿cómo es posible que sea injusto lo que está pasando? El Señor te dije, haz silencio, quédate quieto y espera en Jehová. No hagas nada al respecto, no odies a nadie por lo que te pasó. Aquel que se puso de por medio y te atacó y habló mal de ti y ahora te va mal en el trabajo o en donde esté. Haz silencio, no digas nada malo contra esa persona. Ámale, ora por esa persona, ten compasión. Aquellos que les gusta la política y están sufriendo por lo que sucede en esta nación, no hagas y no hables mal, sino que levanta tu mano y oremos por esas personas que toman decisiones. Primero, porque es mandato bíblico, y segundo, porque aunque no se me haga fácil, tendré compasión. Y por último, no seas indiferente a lo que le pasa a tu hermano, porque Dios va a hacer una obra extraordinaria en esta iglesia. Y Dios va a traer una unidad y una unanimidad que va a comenzar con un espíritu de compasión. Padre, lo que he acabado de hablar a nuestra iglesia hoy, quiero convertirlo en un clamor. Quiero decirte, Señor, que nos perdones porque no hemos sabido ser compasivos. Forgive us, Lord. We have not known how to be compassionate. We don't know compassion the way you know it, Lord. Forgive us, Lord. Today, Father, I say, here I am. Have your way in me. Teach me compassion. Show me compassion. Teach me. Lead me. Dirígeme, Señor. Enséñame compasión.
No lo sé hacer, lo he hecho mal, lo hago por mi cuenta, no espero en ti. He señalado a aquel que me ha atacado, he sabido protegerme a mi manera, pero hoy, Señor, digo lo siguiente: levantaos, oh puertas, vuestras cabezas, y levantaos vosotras, puertas eternas, para que entres en mi vida, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová poderoso en batalla. Yo no peleo, tú peleas, Señor. Tú tienes la victoria, yo recibo la bendición. Denle un aplauso fuerte a su Dios. Thank you, Lord. Gracias por compartir con Monte de Sion. Gracias por ser parte de este ministerio. Esta tarde a las 4 vamos a estar los menos jóvenes, le vamos a estar dando una paliza, le vamos a ganar a los más jóvenes, ¿ok? Le voy a pedir a los más jóvenes, no se ofendan, tienen que amarnos aún así, porque cuando les ganemos fuertemente el juego, no se ofendan, pongan la otra mejilla, le ganamos el segundo también, porque los más ancianos vamos a ser victoriosos hoy, amén. A las 4 nos vemos allí, los que nos ven por internet, gracias por hacer de esta tu iglesia, amén y amén. Una cosa que quería mencionar, no sé, David, is David here? David, el hijo de Heather? Where are you?